Hola, mi nombre es Erika Sequeira Rojas. Hoy voy a hablarles sobre uno de los temas importantes de la unidad número 2 del curso de gerencia de riesgos relacionado con las normas y estándares internacionales de gestión integral de riesgos. El objetivo de la unidad número 2 del curso de gerencia de riesgos es que podamos profundizar sobre los componentes que nos ayuden a diseñar e implementar sistemas para la administración de riesgos y que estos sistemas estén basados en principios, normas y estándares internacionales. En este momento, los más importantes son los estándares y normas, por ejemplo, Basilea 1, 2 y 3, COSO, específicamente COSO ERM, la ISO 31000, que es la norma de las ISO para la gestión integral de riesgos, y la norma establecida por la Contraloría General de la República, que es sobre todo aplicando las normas de control interno y que establece que todas las instituciones públicas en Costa Rica deben tener un sistema específico para la valoración de riesgos institucional. Ustedes pueden revisar en los videos obligatorios y en los videos complementarios que nos hemos referido profundamente a todas estas normas y estándares, pero hoy quiero profundizar específicamente en lo que se refiere a la norma COSO, COSO ERM, que no había tenido una actualización desde el 2013 y que ahora recién a finales del 2023 se actualiza. Entonces, hoy me voy a referir a la actualización de esta norma y bueno, y los principios que sustenta. Primero que todo, es importante que sepamos que COSO es una iniciativa conjunta de 5 organizaciones del sector privado, que originalmente se formó en el año de 1985. Se dedica a proporcionar liderazgo intelectual a través del desarrollo de marcos y dar orientación sobre la gestión de riesgos empresariales, lo que conocemos como el ERM, pero también sobre control interno y la disuasión del fraude en nuestras organizaciones. Las entidades bancarias y financieras tienen una mayor comprensión de la naturaleza del riesgo, el arte y la ciencia de la elección se encuentran en el núcleo de sus negocios, en la economía moderna. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí en este curso de gerencia de riesgos. Esta organización, esta iniciativa, está formada actualmente por más de 600,000 profesionales de diferentes profesiones, normalmente administradores de empresa, contadores públicos y privados, pero también de otras profesiones. Cada elección de las entidades bancarias y financieras en la consecución de sus objetivos tiene riesgos, como lo hemos analizado en la unidad número 1, desde las decisiones operativas del día a día hasta las compensaciones fundamentales en una sala de junta. Lidiar con la incertidumbre es parte de la vida de nuestras organizaciones y el objetivo de estos estándares, específicamente hoy el del marco de gestión de riesgos empresariales, conocido como COSO ERM, busca asesorar a las organizaciones en cómo lograr una mejor gestión de riesgos y también fortalecer el control interno en sus instituciones. El primer marco de gestión de riesgos empresariales que obtuvimos fue por allá del año 2004. Sin embargo, la Junta de COSO, por allá del 2017, en septiembre del 2017, realizó una actualización. Y no cabe duda que este marco es ampliamente utilizado no solo por entidades bancarias o financieras, sino por muchas organizaciones que buscan mejorar su capacidad para gestionar la incertidumbre que puede afectar su estrategia y sus objetivos organizacionales y que buscan por cuanto tomar riesgos, gestionarlos de forma adecuada, pero que permitan siempre mantener o aumentar el valor de sus organizaciones. COSO conoce esta necesidad de las organizaciones, de las entidades financieras, de las entidades bancarias, y entiende que los riesgos cada vez son más complejos, que son riesgos globales, y me refiero a lo que vimos en la unidad número 1, de que un riesgo que se materialice, por ejemplo, en los mercados europeos, perfectamente puede afectar el mercado costarricense, y a esto llamamos no solo el tema de afectación global, sino el tema de los riesgos emergentes, ¿verdad? Estos riesgos que, que se están forjando y que pueden aparecer de un momento a otro,
¿verdad? Como por ejemplo ahora los riesgos asociados a los ataques cibernéticos o a los riesgos asociados a la inteligencia artificial. COSO está consciente de esto y cada cierto tiempo hace actualizaciones. La última actualización que realizó fue en noviembre del año pasado, en noviembre del 2023. A partir del año 2017, COSO proporciona una nueva estructura que está fundamentada en un marco centrado en menos componentes, básicamente en 5 componentes. El primero, la gobernanza y la cultura, donde se analiza la misión, la visión y los valores que son fundamentales a cada organización. En segundo lugar, el segundo componente está relacionado a la estrategia y los objetivos de la organización. ¿Cómo podemos desarrollar y ajustar esta estrategia para que sea exitosa? En tercer lugar, tenemos un componente asociado al desempeño de la organización, que lo que busca es apoyar el logro de los objetivos empresariales. En cuarto lugar, el componente relacionado con el monitoreo y la revisión, que permite garantizar la implementación y poder medir el desempeño, ¿verdad? ¿Cuáles son mis resultados y dónde están estas situaciones que podrían ponerme en riesgo la consecución de mis objetivos? Y finalmente, pero no menos importante, el quinto módulo, el quinto componente, que se refiere al tema de consulta y comunicación y que me permite esa mejora continua de la implementación de este marco en cada entidad financiera. En resumen, COSO busca que este marco de integrado de gestión de riesgos empresariales sea fundamental en el gobierno corporativo de nuestras entidades financieras. ¿Por qué? Porque busca que se pueda tener un enfoque integral en la gestión de riesgos, de tal manera que las entidades financieras puedan no solo mejorar la gestión de sus riesgos, sino que también puedan mejorar la transparencia, su responsabilidad ante los accionistas, la rendición de cuentas y lograr que sus objetivos estratégicos estén alineados. Al final, poder tener mejores productos y servicios que brindar a sus clientes. Su aplicación efectiva ayuda a proteger los intereses de los accionistas y de otras partes interesadas y al final promueve la estabilidad y la sostenibilidad de la entidad financiera en el tiempo. De tal manera que el marco busca que podamos enlazar la estrategia con los riesgos. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener claro cuáles son la misión, la visión y los valores fundamentales de nuestra organización. Y con esta información podremos establecer la estrategia que nos va a permitir conseguir llegar a esa visión, poder lograr nuestros objetivos empresariales y poder medir el rendimiento que estamos teniendo. Pero no solo en un momento del tiempo, sino que nos permite medir este desempeño para mejorar, para mantenernos como organización en el tiempo. De tal manera que si encontramos desviaciones, podamos redefinir la estrategia, ¿verdad? De acuerdo a esas desviaciones o de acuerdo a los cambios del contexto en el que nos desenvolvemos como organización, independientemente de la incertidumbre. ¿Y por qué independientemente de la incertidumbre? Porque esa incertidumbre sí es gestionada en este marco. Sí nos permite hacer una identificación de los riesgos y poder gestionarlos y poder, como en los otros marcos que hemos visto, poderle dar tratamiento a esos riesgos de tal modo que evitemos que se materialicen. Recordemos que un riesgo materializado podría generar que no podamos cumplir nuestros objetivos y eso sería fatal, ¿verdad?, para la organización. Entonces, este marco busca que siempre haya un alineamiento de esa estrategia y que se utilicen los riesgos para la toma de decisiones. ¿Cómo lo hace? Lo vamos a ver a continuación. El marco COSO está representado visualmente por un cubo que ustedes pueden ver aquí. Este cubo ha ido mejorando, se ha ido actualizando, pero es el mismo desde el 2013. ¿A qué me refiero? A que con la actualización del 2017, pues el cubo visualmente está mejorado, pero tiene los mismos componentes y principios. La gerencia puede tener confianza razonable en que va a lograr sus objetivos empresariales
ya sea los objetivos operativos, los objetivos relacionados con el cumplimiento de informes o los objetivos asociados al cumplimiento normativo. Y para esto tiene que diseñar e implementar controles, ¿verdad? Ya lo hemos visto que ante los riesgos, la mejor forma de mitigarlos o la forma que hay para mitigarlos es generando eh, planes, controles adicionales a los que ya tenemos. Entonces, dentro del marco de COSO, que ya dijimos que tiene 5 componentes, cada componente tiene principios, ¿verdad? Principios que nos ayudan a poder implementar dichos componentes. En total, tiene 17 principios. Los controles deben estar presentes y funcionando para abordar los 5 componentes de control interno y los 17 principios para que un sistema de controles internos se considere eficaz y proporcione una seguridad razonable de que se logrará el objetivo. El marco COSO proporciona puntos de enfoque para cada principio para ayudar a los usuarios a interpretar y aplicar los principios del marco más fácilmente. El primer componente, ambiente de control, y está regido por estos 5 principios que ustedes pueden leer en su pantalla. Primer principio, que la organización demuestre compromiso con la integridad y los valores éticos que la gobiernan. Que se realicen ejercicios de responsabilidad de supervisión. Que exista una estructura con autoridad y responsabilidades claramente definidas. Que la junta directiva y todos los niveles de la organización demuestren un compromiso con la competencia. ¿Y a qué me refiero con la competencia? Bueno, que haya un compromiso con ser aptos para tomar decisiones y poder cumplir esos objetivos que los accionistas les han encomendado. Y que demuestre que aplica la responsabilidad en cada una de las decisiones que toma. Entonces, para que vayamos entendiendo, tenemos un componente asociado al ambiente de control que tiene asociados 5 principios. Cada uno de esos principios, la norma los explica con detalle de cómo podemos implementarlos en la organización y cómo podemos validar que estemos cumpliendo esos principios. Si logramos implementar cada uno de estos 5 principios, pues podemos garantizar que tenemos un ambiente de control acorde con lo que la entidad financiera necesita. En segundo lugar, tenemos el componente asociado a la evaluación de los riesgos, que está regido por 4 principios. El primer principio nos dice que los objetivos se han especificado adecuadamente, o sea, se han identificado y se conocen y se comprenden adecuadamente. En segundo lugar, nos indica, digamos, uno de los principios asociados a la evaluación de riesgos, nos dice que hay que identificar y analizar los riesgos que están alineados o que están asociados al cumplimiento de estos objetivos. Y sí es enfática en el tercer principio de que la organización sí o sí evalúa los riesgos asociados al fraude. Este es un componente diferenciador de este estándar COSO ERM en relación con otros estándares, por ejemplo, de la ISO 31000 o, por ejemplo, del CEBRI. Y me refiero es que aquí hay un fuerte impulso para gestionar el riesgo asociado al fraude interno y externo, pero el fraude en general. Mientras que, por ejemplo, como ya ustedes lo han analizado o lo van a entender en los videos que les he mencionado, obligatorios y complementarios, que hablan de la ISO 31000 o del CEBRI, van a ver que estas normas son más generales y no se enfocan en la atención de un riesgo en particular, sino que nos dan un enfoque más integral, más general. Mientras que COSO sí nos permite evaluar cualquier tipo de riesgo, pero hay un enfoque particular, especial para el riesgo de fraude, para la atención del riesgo de fraude. Entonces, este es otro principio que lo rige y finalmente, dentro de este componente, hay un principio que nos dice que la entidad tiene que identificar y analizar los cambios significativos. Si lo alineamos con la ISO 31000, vendría siendo lo que la ISO 31000 nos pide de siempre analizar los cambios en el contexto interno y externo de la organización
Pues de igual forma, COSO nos pide que para tener fortaleza o tener un componente asociado a la evaluación de riesgos robusto, tenemos que siempre estar identificando y analizando los cambios significativos que giran alrededor de nuestra entidad. El tercer componente se llama actividades de control y tiene tres principios fundamentales. El primero, que la entidad demuestre que selecciona y desarrolla actividades de control. Estas actividades de control, pues son lo que conocemos como controles, ¿verdad? Así, si quisiéramos relacionarlo con otros estándares. Pero también la entidad tiene que seleccionar y desarrollar controles generales sobre la tecnología. Entonces aquí uno de estos principios apoya a la organización en cómo tiene que seleccionar y desarrollar esas actividades de control asociadas directamente a lo que tiene que ver con la gestión tecnológica y por lo tanto los riesgos tecnológicos que hay ahí implícitos. Y finalmente, el principio último de las actividades de control lo que nos dice es que sí tiene la entidad que demostrar que tiene un conjunto importante de políticas y procedimientos que le permiten poder gestionar todos los otros aspectos. Y me refiero a los otros 4 componentes que intervienen en este marco de gestión de riesgos empresariales. Tenemos el cuarto componente que se llama información y comunicación. Este componente tiene asociado 3 principios. El primero, que la información demuestre que utiliza información relevante. No toda la información, no un mar de datos, sino que demuestre que utiliza para la gestión de riesgos, para la toma de decisiones, información relevante. Que comunique internamente las situaciones también relevantes en todos los niveles y que también hay una comunicación, una estrategia para la comunicación externa hacia las otras partes interesadas. Y finalmente, el quinto componente de este marco de gestión se llama monitoreo de actividades. ¿Cuáles actividades? Las actividades de control que hemos identificado en otro de los componentes que ya les comenté. Y este tiene 2 principios fundamentales. Realizar evaluaciones continuas o separadas. ¿Qué significa esto? De que la mejora continua es fundamental. Tiene que haber una evaluación de nuestro desempeño como organización, del desempeño que tenemos en el cumplimiento de nuestros objetivos en todos los niveles y que esas desviaciones con respecto a nuestras metas puedan ser atendidas de forma continua, ¿verdad? No es como de una vez al año, sino continuamente estar haciendo esa revisión. Y esas desviaciones tienen que ser evaluadas y comunicadas, ¿verdad? Esas deficiencias sí tiene que dárseles visibilidad. Como decir, tenemos que tener siempre en mente cuáles son las lecciones aprendidas y cuáles son las oportunidades de mejora. Vean que es muy completa este marco de gestión de riesgos empresariales, 5 componentes, 17 principios. Tal y como les mencioné al principio de esta presentación, les dije que este marco de gestión de riesgos empresariales tuvo una actualización a finales del 2023. Desde el 2017 no se tenía una actualización, pero esta actualización es muy específica, está muy bien direccionada. Y aquí les quiero decir específicamente cuál es el enfoque de esa actualización. Por ejemplo, en el ambiente de control, la actualización articula principios de control interno efectivo. Entonces, pide a las entidades financieras que evalúen la estructura organizacional e identifiquen las áreas con mayor probabilidad de verse impactadas por la regulación actual y la que viene en camino, la que está pendiente de aprobar. Entonces, le permite a la entidad enfocarse. ¿Por qué? Porque cada vez, como les digo, la gestión de riesgos es más compleja. Entonces le dice, vea, mejor evaluemos, prioricemos y evaluemos la estructura que tiene mayor probabilidad de verse afectada por la regulación que hoy tenemos, pero también la que está pendiente de aprobar y que nos podría impactar. El enfoque anterior nos decía, bueno, toda la organización, todas las áreas, y eso está bien, pero hay tantas cosas que hacer y los recursos son limitados que sí es un tema de priorización y de enfoque. Por ejemplo, nos dice evaluar la fuerza laboral, ¿verdad? Que evaluemos la fuerza laboral y evaluemos si las habilidades colectivas de los empleados actuales pueden ayudarnos a gestionar con éxito y a llegar a cumplir nuestros objetivos, ¿verdad?
¿Y por qué esto es importante? Porque entonces ya no tenemos que enfocarnos uno a uno en nuestra fuerza de trabajo, sino que tenemos que verla de forma colectiva e integral. Por ejemplo, también otro cambio que nos manifiesta este marco para esta actualización nos dice que la contratación, la capacitación y la retención eh, es enfocada en las personas más relevantes, las personas adecuadas que tienen las habilidades adecuadas. No tenemos que enfocarnos en retener o en capacitar o en contratar masivamente o tratar de retener a todo nuestro personal, sino al personal clave y lograr que ese personal clave tenga las habilidades adecuadas para poder cumplir estos objetivos. Y por ejemplo, me refiero a que si nuestras entidades financieras queremos evolucionar y utilizar, por ejemplo, los beneficios de la inteligencia artificial, pues tenemos que empezar a preparar a nuestro personal para que tenga estas habilidades del uso, del conocimiento de qué es la inteligencia artificial, cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial, pero también cuáles son los riesgos asociados a, a, a esta nueva tecnología o cuáles son estos riesgos emergentes. Ese es el enfoque que tenemos que tener. Tal vez ya no es importante, por ejemplo, hoy decir, bueno, necesito todo mi personal capacitado que sepa usar Excel. No, lo que necesito, por ejemplo, es que sepan la mayoría utilizar o gestionar eh, grandes bases de datos, ¿verdad? Y para eso hay otras herramientas que tal vez generen más valor en la organización que las herramientas tradicionales. Además nos dice que hay que establecer y comunicar la estructura, roles y responsabilidades a todos los involucrados en la presentación de informes y definir métricas realistas y alcanzables que no generen una presión indebida que pueda dar lugar a informes fraudulentos. Esto es muy importante porque hay evidencia y ustedes deben conocer casos de instituciones o de organizaciones muy importantes a nivel internacional que por ponerse métricas u objetivos muy poco realistas, eh, les generaron una presión tan grande que al final decidieron maquillar sus informes y la realidad fue otra y esas empresas ya hoy no existen, ¿verdad? Entonces, vean que el enfoque es más pragmático, es más enfocado a la realidad que están viviendo actualmente las entidades financieras. La actualización de este marco articula principios de control interno efectivo para el componente de evaluación de riesgos. Por ejemplo, nos indica que definamos los objetivos de los informes de sostenibilidad con suficiente detalle, como para formar la base de una evaluación de riesgos exhaustiva, que identifiquemos y analicemos riesgos materiales para el logro de los objetivos dentro de la presentación de informes asociados a la sostenibilidad, también conocidos como los riesgos ASG, o ESG en español, ASG en español, que es ambiente, los riesgos sociales y los que tienen que ver con gobernanza o con gobierno. Pero estos riesgos los vamos a ver con más detalle en la unidad número 4, así que no se preocupen. Por el momento sí les quiero decir que esta norma COSO en su actualización sí le da un enfoque muy importante a todo lo que tiene que ver con los riesgos asociados a la sostenibilidad, a los riesgos ASG. Y entonces, por ejemplo, nos dice dentro de la evaluación de riesgos que también consideremos los riesgos potenciales de que haya fraude en esos informes de sostenibilidad. Porque, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, muchas entidades financieras tal vez quisieran ofrecer lo que se conoce como productos verdes eh, o créditos verdes o también, no sé, inversiones verdes, ¿verdad? Podría ser de ambos lados, inversiones o créditos, que en teoría busca que las personas o las empresas se dediquen a proyectos o pidan créditos para dedicarse a proyectos que sean amigables con el ambiente, que sean sostenibles, que contribuyan a reducir la huella de carbono y por ese tipo de proyectos tienen unas tasas más favorables. Pero detrás de esos proyectos y los objetivos y los riesgos no están claramente establecidos, podríamos tener una cortina de humo. ¿Y a qué me refiero? A que un proyecto podría parecer que es un proyecto verde, que va a ser amigable al ambiente, que va a reducir la huella de carbono y que no sea así. Que en la realidad
genere residuos, que genere contaminación mayor que otros proyectos que no tienen esos beneficios, ¿verdad? Entonces, COSO con esta actualización es muy vehemente en darle la importancia a la atención o a la gestión de esos riesgos. Y también nos dice que tenemos que monitorear continuamente los cambios internos y externos que podrían impactar los riesgos que existen, ¿verdad? Entonces, eh, son cambios que ayudan a afinar eh, la gestión de las organizaciones en cada uno de sus componentes. De igual manera, en el componente de actividades de control, COSO con esta actualización quiere darle un enfoque importante a la atención de los riesgos ASG. Y, por ejemplo, nos habla de que es importante que todas las entidades financieras diseñen programas y controles relacionados con la sostenibilidad, ¿verdad? Y que sean escalables. ¿Qué significa esto? Que en todos los niveles de la organización tengamos actividades de control asociadas a la atención de los riesgos relacionados con la sostenibilidad, que antes lo conocíamos mejor como responsabilidad social, pero que ese concepto ha evolucionado y sostenibilidad como un concepto amplio de que lo que hagamos en nuestra entidad, ¿verdad? Permita, ¿verdad? Beneficiar a estas generaciones, a las generaciones que hoy estamos presentes, pero que también pueda beneficiar a las generaciones futuras. De tal manera que no hagamos como en años atrás, que por buscar una satisfacción hoy, eh, reduzcamos o sí, gastemos todos los recursos y no le dejemos nada a las futuras generaciones, ¿verdad? Entonces el concepto de sostenibilidad es que lo que estemos haciendo en nuestras organizaciones permita que las generaciones actuales se beneficien, pero que también se puedan beneficiar las generaciones futuras. Y entonces en actividades de control nos pide que le demos tiempo a quienes realizan el control para que se aclimaten a las expectativas iniciales. De modo que cuando ya estén preparados haya un control más riguroso. ¿Qué significa esto? Que como son temas que no se conocen con profundidad en todos los niveles de la organización, debemos dar tiempo a que sean conocidos, a que sean digeridos por cada uno de los niveles organizacionales, por cada una de las líneas de negocio. Además, el enfoque que se ve aquí, que se ha actualizado, es que el marco nos pide que desarrollemos y actualicemos periódicamente políticas, procedimientos y capacitaciones a todos los colaboradores de la organización, de tal manera que sea más fácil para cada línea de negocio presentar informes de lo que acontece, por ejemplo, informes de riesgo, informes financieros, informes contables, que siempre tengan un componente ASG. Es decir, lo que estoy haciendo, cómo beneficia al ambiente, cómo beneficia a la parte social, cómo beneficia al tema de gobierno dentro de la entidad financiera, ¿verdad? Y hacia afuera. Entonces es una actualización muy interesante porque como ven es un enfoque novedoso. Este enfoque no lo hemos visto, no se analiza de esa forma, con esa especificidad en los otros estándares que hemos venido comentando en esta unidad número 2. De igual forma, en este componente de información y comunicación, vean que pasamos de un enfoque amplio, por ejemplo, nos dice que la organización tiene que utilizar información relevante, que tiene que comunicarla internamente, que tiene que comunicarla externamente. Este es el enfoque tradicional que nace en el 2017. El enfoque o la actualización que se hace en el 2023, lo que nos dice es, por ejemplo, esto que ven en pantalla, recordar que una de las mayores diferencias entre el informe financiero y el informe de sostenibilidad es la fuente de datos. Otra es que las métricas de los riesgos ASG que se miden en este informe de corporativo de sostenibilidad y responsabilidad a menudo miran hacia el futuro, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que puedo esperar? No es un informe, digamos, de gestión que dice qué fue lo que hice, ¿verdad? Entonces, ahí ellos nos ponen ejemplos, por ejemplo, reducciones específicas de emisiones y contaminación del agua. Entonces, lo que esté haciendo hoy me ayuda a reducir esa huella de carbono, por ejemplo. ¿Y cómo la puedo reducir? Porque reduzco el uso de papel o la cantidad de agua,
¿verdad? O reciclo más, por ejemplo, acciones pequeñas que con el tiempo se van a ir viendo los resultados, pero entonces normalmente esos informes asociados a la sostenibilidad son proyecciones de qué es lo que va a pasar, no es algo que tenemos hoy ya presente, a diferencia de los informes financieros que nosotros decimos, bueno, este es el resultado, esta es la utilidad neta del periodo, ¿verdad? Y si no me fue bien, pues tengo que ver qué hago para que el otro año me vaya mejor. Son enfoques diferentes, pero entonces lo que ellos nos dicen es que para el tema de información y comunicación tenemos que entender esas diferencias para poder comunicarlo de la mejor manera y que sea entendida por todas las partes, que seamos más coherentes con esta información que presentamos. Y finalmente, con el quinto componente que está relacionado con el monitoreo de actividades, recordemos que el enfoque que nos dice es, bueno, que evaluemos de forma continua dónde podemos tener desviaciones y dónde están esas oportunidades de mejora. Entonces, con la actualización, lo que nos dice ahora el marco de gestión es que nos enfoquemos, y entonces hablo de estos riesgos específicos asociados a la sostenibilidad o los riesgos ASG, que se considere de forma más amplia el papel de las funciones de auditoría interna, de tal forma que puedan incluir la auditoría de este tipo de elementos, ¿verdad? Entonces, y además que se aliente al director ejecutivo de la auditoría o al auditor interno de la organización a que colabore con un liderazgo que construya una cartera eficiente de riesgos que incluyan los componentes de ambiente, los componentes sociales y los componentes de gobierno, que en resumen son componentes que permiten mejorar ese concepto de la gestión de la sostenibilidad en cada una de las entidades financieras. Es interesante este enfoque adicional que la norma plantea. Y el resto, digamos, lo que hemos venido trabajando desde el 2017 se mantiene. Lo que se busca es incorporar este tipo de riesgos emergentes que actualmente estamos viviendo las entidades financieras en general. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta pequeña pincelada por el marco de gestión de riesgos empresariales COSO 2023 sea de valor para ustedes. Les invito a que revisen los videos obligatorios y complementarios, así como el resto del material de la unidad número 2, para que tengamos una mejor concepción de cada uno de los objetivos de estos estándares y podamos identificar en la gestión de riesgos cuál es el mejor estándar que podríamos utilizar. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.